¿cómo les va? Hoy, en función de que el profesor cargó la grabación de cómo se dio el proceso de la apertura electoral, que era con lo que íbamos a partir hoy, vamos a ir directamente a los gobiernos radicales. Esto en el programa corresponde a la bolilla 9, ¿sí? Y la apertura política, la ley Sáenz Peña, características, avances de los sectores medios, el radicalismo, etc. Lo que vamos a hacer ahora es, en la clase de hoy, ver qué significó en términos políticos y de la historia más estructural a lo largo del siglo XX, qué significaron los gobiernos radicales en ese proceso de apertura política que sería la salida de, como habíamos dicho en la clase pasada, de la república restrictiva o de esa república poco republicana o para pocos, en la que todos tenían los derechos civiles, pero pocos tenían los derechos políticos. Así habíamos caracterizado al régimen conservador. Desde el 90, el orden conservador tiene una impugnación que viene también desde adentro, de ciertos sectores de la oligarquía que están descontentos con el modelo clásico de la generación de Roca y del roquismo, y empieza a haber todo un periodo de impugnación revolucionaria de parte del nuevo partido, que es la Unión Cívica, que después sería la Unión Cívica Radical, y de abstención en las elecciones, pero es todo un periodo de reclamo por la apertura política que culmina con la sanción de la reforma electoral y con las primeras elecciones presidenciales en vistas de esta reforma electoral, que son en el 16 y que llevan a Irigoyen, que era el sobrino y heredero de Alem, el fundador de la Unión Cívica Radical, a la presidencia de la Nación. En función de esto, les voy a colgar el capítulo 2 de Romero Hijo, es Luis Alberto Romero, que no es José Luis Romero, que es el padre a quien referíamos la clase pasada, es el hijo de Romero y el libro se llama Breve Historia Contemporánea de la Argentina. Ustedes de ahí tienen. En el capítulo 1 es un libro que está en todas las redes, porque es también un clásico. En el capítulo 1 tienen el proceso de transformación y de apertura política. Y en el capítulo 2 tienen la referencia clara a cómo se fueron desarrollando los gobiernos radicales. A eso nos vamos a dedicar ahora. Bien. A ver si esto se agranda. Ahí estamos. Muy bien. Con esto vamos a hacer un poco de referencia al fin de la clase anterior, porque hablamos del liberalismo conservador versus la impugnación revolucionaria. Por esto que estoy refiriéndoles hace un minuto de este nuevo partido político, que es la Unión Cívica Radical, que se ha constituido a partir de la Revolución de 1889, la Revolución del Parque, tiene un objetivo clarísimo, que ya vamos a ver ahora, que es derrocar al régimen, como lo llaman los líderes. Derrocar al régimen que había fundado el orden conservador con la generación del 80, significaba la conquista de un poder de parte de un sector desprendido de la oligarquía y también de sectores medios que estaban en composición con la transformación social, con el movimiento de la inmigración masiva. Ahora, en esa república restrictiva, habíamos dicho el otro día, del liberalismo conservador, los derechos políticos, es decir, el acceso al voto, lo tienen unos pocos, que eran esos notables, esos relacionados con los notables,
que a partir del fraude electoral como instrumento, como práctica política fundamental, habían hecho que el liberalismo pregonado por la Constitución del 53 no se transformara en una democracia, porque era una república restringida a pocos. La práctica republicana estaba restringida a unos pocos. Por eso, liberalismo para esa generación no es democracia, como tampoco había sido para Alberdi, ni para los constituyentes del 53, y en esos términos no se había hablado nunca de democracia en la Constitución del 53, porque acuérdense, en esa visión tutelar del pueblo todavía no civilizado, algunos pocos tienen que ser los que lleven adelante la república posible en espera de una república verdadera, en términos de Alberti. Quiere decir, dentro de esa república restrictiva, empieza a haber una presión, y no solo del partido de la Unión Cívica Radical, sino también del Partido Socialista, que se constituye como partido político moderno, es decir, como pequeñas repúblicas en su interior. ¿Qué quiero decir con esto? Cada partido se va a constituir con autoridades que son periódicas, con convenciones, con gobiernos colegiados y convenciones que los dirigen, y con cartas orgánicas o con plataformas o con especie de constituciones en su propio interior que los transforman casi en pequeñas repúblicas. Dicho en términos correctos sería, los partidos políticos modernos empiezan a ser el instrumento de legitimación de la participación política y de la representación política en los gobiernos del siglo de la democracia liberal, que se constituye y que se pone fuerte a fines del siglo XIX en Europa, y aquí no, con la generación del 80. Pero ese modelo de partidos políticos modernos empieza a funcionar desde la fundación de la Unión Cívica del Surgimiento, de la Unión Cívica Radical, que es paralelo al del Partido Socialista, que lo habrán sentido nombrar a Juan B. Justo. Bien, quiere decir, empieza a haber en toda la década del 90, del 900, y llegando al centenario, la gran fecha del festejo de la Revolución, de los 100 años de la Revolución, toda una presión por el fin del monopolio del poder que tenía el PAN y sus partidos asociados en esos 30 años. Es decir, una presión por el fin de lo que habíamos hablado el otro día, que era la hegemonía gubernamental. ¿Desde dónde viene? Bueno, ya dijimos, desde un propio sector de la oligarquía, desde los sectores medios en Constitución, y esto es una cuestión muy importante. Para el 90 ya empieza a haber hijos de inmigrantes, o sea, son segunda generación de inmigrantes, pero son nativos, son argentinos. Algunos empiezan a ser educados en la escuela de la ley 1420, lo decíamos el otro día. Para 1900 y 1910 vamos a tener hasta universitarios hijos de inmigrantes, con lo que se empiezan, esto desde el punto de vista de la formación y de la intelectualidad, pero también desde el punto de vista del arraigo de esa gran masa inmigratoria que empezaba a dejar de vivir esa doble lealtad que decíamos el otro día del migrante, con la patria de origen y la patria de adopción, porque sus hijos empiezan a ser argentinos. Y por otro lado, esos partidos políticos, lo que decía recién, tanto la Unión Cívica como el Partido Socialista, empiezan a constituirse cada vez más como elementos de presión desde la afuera del régimen, del unicato, pero que empiezan a
a ser escuchados y a lograr adhesión en esos sectores medios en composición y en sectores desprendidos de la oligarquía. Este es el contexto de surgimiento de la impugnación revolucionaria radical. ¿Por qué impugnación revolucionaria? Porque los radicales en toda la década del 90 y en los primeros años del 1900 van a tener una doble política de, ellos decían, impugnación y revolución, o impugnación revolucionaria, como lo estamos mencionando aquí. Impugnación, ¿qué quiere decir? Y cómo impugnaban el poder constituido del orden conservador, sobre todo con la práctica de la abstención electoral. Somos, hablando en términos radicales, somos un partido político que está ejerciendo presión sobre esta realidad política, pero como modo de protesta no presentamos candidatos a las elecciones que se celebran, porque lo primero que criticamos de este modo de práctica política es el fraude como modo de legitimación de la oligarquía. Cierro la comilla. Pero por otro lado, paralelamente a la abstención electoral, practican en el 95, en el 1905, practican revoluciones contra ese régimen que quieren derrocar. Cuando la historiografía argentina habla del radicalismo, lo toma desde diversos puntos de vista, y como siempre esto depende de quién está escribiendo lo que se dice, pero si hay algo que no discuten la mayoría de las visiones, es que es un periodo de democratización del poder. A esto le llamamos el periodo de la apertura política, es decir, la salida de esa democracia restringida o de esa república restringida a una república democrática, a una república ampliada. Para pensar en cuáles son las ideas soporte del radicalismo y para poder agotar los gobiernos radicales en este rato de clase, vamos a hacer alguna pintura un poco rápida, pero a ustedes les quedan las diapositivas y después lo revisan con ese capítulo que les va a venir bien, aunque esto que estoy poniendo está hecho con otra bibliografía. Las ideas del radicalismo tienen que ver sobre todo, en principio, con una idea del pionero, del fundador, del que trae la limpieza, digamos, el purismo político. Tiene que ver con cierta idea de moralidad, de honradez administrativa, de llegada a un federalismo al fin que estaba dicho desde la Constitución, pero que no había arribado históricamente. Tiene que ver además con toda una cuestión y una creencia arraigada respecto de lo que en ese momento están empezando a hacer los distintos populismos que en toda América Latina están surgiendo justamente para poner fin a los distintos regímenes oligárquicos que hay en América Latina. En 1910 había estallado la Revolución norteamericana, la Revolución Mexicana. En el 17 esa Revolución Mexicana se hace fuerte y empieza una fuerte modificación de las estructuras del Estado, que había sido el Estado de Porfirio Díaz, del porfiriato, acuérdense que lo nombramos la clase pasada, que era la generación del 90, entre comillas, nuestra, del 80 nuestra. Por otro lado, en Perú está surgiendo el aprismo, o el APRA, que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana. El aprismo no llegaría al poder hasta muchísimos años después, pero sin embargo, desde el 19
con ciertos personajes como Aya de la Torre, Mariátegui, que empezaron sus itinerarios políticos como participantes de movimientos estudiantiles que serían referencia de la reforma universitaria nuestra, ya vamos a hacer referencia, o que serían herederos de nuestra reforma universitaria. La constitución del aprismo en toda la década del 20 va a ser también el origen de un movimiento populista en Perú. Por otro lado, Valle Ordóñez en Uruguay es como el primo hermano del régimen de Irigoyen en Argentina, y en Chile el presidente Alessandrini. ¿Por qué es importante tener esta visión? Porque así como habíamos dicho también que la modernización de las leyes laicas no era un invento argentino, sino que era un modelo de modernización jurídica del Estado que estaba sucediendo en América Latina más o menos paralelamente en distintos países, el arribo de los populismos va a ser también un movimiento a nivel continental. ¿Cuál es entre otras, una de las principales preocupaciones del radicalismo? Y bueno, si la democracia, si la república anterior había sido la república oligárquica, es decir, la república de unos pocos, y estamos constituyendo la nación de lo que sería en tiempos del peronismo, de las masas, la preocupación central va a ser cómo incluir y organizar en función de este proyecto político a los que en ese momento son los de abajo, que son, como venimos refiriendo, los inmigrantes, sus hijos, la primera constitución de una clase obrera incipiente. ¿Cómo incluir a esos que no son incluidos por el modelo del régimen de la República Oligárquica? Por otro lado, para eso va a necesitar comprometerse con, y va a ser una convicción del radicalismo, con la llamada cuestión social. Irigoyen va a ser el primer presidente que en Argentina va a hablar de la cuestión social, entre comillas, esto es, cómo interpretar el conflicto entre capital y trabajo en función de una protección del trabajo. Aunque ya veremos que las políticas de Irigoyen en este sentido tuvieron vaivenes. Sin embargo, la preocupación por la cuestión social, por las primeras emisiones de parte de la presidencia al Congreso de cierta legislación social, laboral, perdón, aunque no tuvieron demasiado éxito, ya empiezan a ser propias del radicalismo. Y por otro lado, una preocupación muy clara que empieza también a nivel continental por la cuestión antiimperialista. Y esto tiene que ver con la cuestión económica, pero también con la reacción, porque Estados Unidos en la década del 20 empieza a ser la impugnación más importante en términos de entrada de capitales y de comercio exterior con todos los países de América Latina, en función de aquella doctrina Monroe que había sido elaborada muchos años antes de América para los americanos, empieza a expandirse en la década del 20 con muy buenos resultados para ellos el imperialismo norteamericano. Ya lo veremos. Por lo tanto, en esta ideología también hay presencia de un discurso antiimperialista importante. Si algo va a caracterizar la campaña presidencial de Irigoyen en el 16, es que es el lema causa versus régimen. ¿Qué es la causa? La causa es la Constitución. La causa es el purismo de la ley escrita a la que este régimen oligárquico, restrictivo, no ha dado lugar, no ha permitido que se lleve a la realidad.
la causa, además, empieza a ser el nombre de, como de lo superior a lo que se debe ese modelo político. La causa empieza a ser muy clara respecto de cómo combatir lo que se quiere combatir, pero además en qué términos se va a fundar ese nuevo estado de la democracia ampliada y de la apertura política. En ese sentido, el proceso de reconstrucción de la democracia que se iniciaría con Raúl Alfonsín va a tener una clara herencia respecto de esto. Alfonsín en su campaña presidencial empezaba los actos públicos recitando el preámbulo de la Constitución del 53, que era la vigente en ese momento. Quiere decir, hay una herencia de que la gran causa es la Constitución, pero también hay otra lectura posible, la idea de que esa causa está siendo representada solo por ese partido. Con lo cual empieza a haber cierta identificación de partido y Estado que no estaría siendo muy propia de los sistemas de representación política de la democracia liberal, en la que son varios partidos los que representan a este régimen liberal de un hombre igual a un voto, por la mediación del partido político. Bien. Hay también todo un contenido ético y trascendental, que es lo que estoy tratando de decir respecto de esto, de cómo pensar la causa en términos de los radicales de aquel momento, que viene de herencia del krausismo, que es un movimiento político con sentido también trascendentalista respecto del Estado, que venía de Alemania. Y después, claramente, la crítica a la moral elitista de esa sociedad que ha sido propia y ese Estado que ha funcionado para la oligarquía, y del reclamo de democratización. En este sentido, les decía, la historiografía argentina ha leído varias de las concreciones históricas del radicalismo como una ampliación democrática en los distintos niveles del Estado. ¿Quiénes apoyan el radicalismo? Bueno, en primer lugar, esos sectores medios en constitución, que son sectores urbanos y que están sobre todo en el litoral, que son nativos de primera generación, lo que les decía recién, algunos de ellos ya profesionales, ¿sí? Profesionales de la Universidad de Argentina. Este es el paradigma del teatro de Florencio Sánchez en Mi hijo el doctor. Probablemente alguno de ustedes lo haya leído en la escuela secundaria. Pero es el ascenso social del hijo del migrante en función del arribo a la universidad y de la concreción de un título universitario y sobre todo en una profesión liberal. Mi hijo el doctor. Además, va a haber en estos sectores urbanos una gran importancia y un gran apoyo de del sector terciario, de, por ejemplo, comerciantes, pequeños propietarios inmobiliarios de los pequeños pueblos o ciudades del litoral, que se van a asociar al radicalismo en función de que ven representados sus intereses, algunos, y otros en función de que hay un gran crecimiento del empleo público durante el radicalismo y en función de que muchos también van a ser amparados y empleados como en el sector público de parte del radicalismo. Hay también un desprendimiento de hacendados menores de la zona ganadera, que van a adherir al radicalismo.
y varios grupos marginales de sectores altos del interior que no pudieron entrar, digamos, en el juego de arribar al Senado, de la representación política de sus familias en el Senado de la República Restrictiva, por ejemplo, y que con el radicalismo van a verse en la posibilidad de ser parte del juego político. Algunos peones nativos, y no va a haber un apoyo sistemático del sector obrero, justamente va a ser uno de los periodos más fuertes hasta este momento de conflictividad social proveniente del movimiento obrero organizado ya. El profesor hacía referencia el otro día a la Ley de Defensa Social, por ejemplo, de 1910, pero que había sido una ley de fines del orden conservador, pero el sector obrero organizado en función de más de 500 huelgas que tuvo que bancarse el gobierno de Irigoyen del 16 al 19, se presentó fuertemente en el primer gobierno. Es decir, con el sector obrero, más que acuerdo, hay conflicto, aunque en el sistema ideológico se esté pensando en la protección de la cuestión social. Quiero pausar la grabación y no encuentro cuál. ¿Es esto? No, esto es pausar compartir. Bueno, desde el punto de vista económico, durante todo el radicalismo hay una clara continuidad del modelo agroexportador, con la principal modificación de lo que decía hace un minuto, de la incorporación, restablecer, no, bueno, 27, esperen, ahí está, con la incorporación de un nuevo actor internacional muy poderoso, que es el mercado norteamericano, tanto en inversiones como en introducción de productos industrializados. Quiere decir, esto que estamos diciendo, empieza a haber un comercio internacional, un mercado internacional que deja de ser bilateral con Gran Bretaña para ser trilateral. Estados Unidos entrará como importante producción de bienes de consumo, también es muy importante, de productos eléctricos, de automotores, con fábricas instaladas aquí en el país. Por otro lado, desde el punto de vista industrial, veníamos hablando de una configuración de un sector obrero ya desde los 90, 900, dedicado a la industria derivada del sector primario, digamos, galletitas Bagley, cerveza Bieker, Molinos Río de la Plata, lo que hoy es el aceite cocinero. Les doy estos ejemplos para que pensemos claramente que lo que había era una industria alimenticia derivada de, por supuesto, los frigoríficos. Swift, por ejemplo, se va a instalar en esta década aquí en Argentina. Pero había claramente en el sector anterior, en el periodo anterior, Irigoyen, claramente una industria incipiente de productos alimenticios. En la década del 20, aunque tradicionalmente la puerta, por favor, aunque tradicionalmente hay una industria alimenticia, lo que empieza a ver, y desde el 30 se piensa que se da el fenómeno migratorio interno con el desarrollo industrial en Argentina,
Ya desde los años 80, con trabajos de un historiador de la industria argentina que se llamaba Villanueva, se está haciendo referencia clara a que hay un desarrollo industrial incipiente en toda la década del 20 y también promocionado por el radicalismo en el poder, que es muy importante y que empieza también a engrosar a los sectores obreros del litoral urbanos del litoral. Por supuesto, el irigoyenismo gobierna durante la Guerra Mundial, durante la Primera Guerra. Y esa cantidad de entrada de capitales extranjeros va a disminuir durante la Primera Guerra, pero se va a activar en la década del 20, en el periodo que llamamos entreguerras, en forma importante. Y sobre todo, fíjense que les estoy poniendo, en la primera posguerra, la inversión norteamericana va a ser destinada a la industria en Argentina. Un aspecto, no se modificó el modelo agroexportador grandemente, por tanto, no se modificó la política de tierras. Es decir, la producción destinada al mercado internacional de cereales y de carnes, sobre todo proviene de los latifundios del litoral bonaerense, entrerriano, sur santafesino y sur de Córdoba. Socialmente, la inmigración masiva se dio hasta el fin de la Primera Guerra, con oleadas sucesivas a veces de parientes, en lazos de solidaridad. El otro día hablábamos del mutualismo étnico, en tiempos de la década de la primera presidencia de Irigoyen, el mutualismo étnico va a crecer muchísimo porque es el modo de expresión, y estoy hablando cuando digo mutualismo étnico, sociedad israelita, sociedad italiana, sociedad española, ¿sí? En todos los pueblos a los que pertenezcan sus padres, seguramente ha habido una de estas sociedades o ciudades. Ese mutualismo étnico había hecho que los llegados desde el mismo país o desde las mismas regiones en general de Europa sintieran lazos de solidaridad respecto de sus connacionales. Lo que decía recién, la incipiente industrialización de los 20 ya empezó a dar por resultado procesos de migración interna. Creo que más abajo vemos un mapa de las migraciones desde el 14 hasta el 30 y pico, y está bueno que ustedes se detengan un rato en ese mapa para ver los lugares de procedencia y de destino y los periodos en los que se produjeron. Solo hago la referencia, no vamos a detenernos a analizarlo. Quiere decir que junto con la industrialización también va a ser necesario que se desarrolle el sector terciario, transportes, correos, fletes, comercio, sector público relacionado a la administración de todas estas actividades. Entonces hay también un importante crecimiento del sector terciario, con un aumento de los sectores medios urbanos que empiezan a dedicarse a estas actividades y que van a pasar por un momento de ascenso social interesante, porque empieza a existir el trabajo asalariado, regular, en muchas ocasiones amparado por el Estado. Y lo otro, que es muy importante socialmente, es que en los 3 niveles de la enseñanza, sea el primario, que era obligatorio, acuérdense, desde la 1420, sea la educación secundaria o lo que se llamaba la educación normal en ese momento, los colegios normales o la escuela normal, como el sector universitario empieza a tener más desfile de población y más desfile de egresados en los 3 niveles. Bien, un punto importante
En relación a esto que estamos diciendo, y concomitantemente, nunca sabemos ni es importante que pensemos si primero está el huevo o la gallina en términos de la inversión extranjera, industrialización, clase obrera o al revés, no importa. Tenemos que hacer la lectura como fenómenos concomitantes y simultáneos. El mundo del trabajo en Argentina durante la guerra tuvo un gran crecimiento, pero un gran crecimiento en función de esto, durante la primera posguerra, un gran crecimiento, pero que también estaba medido en función de la desocupación y el mayor costo de vida que había habido durante la guerra. Ahora, en la posguerra empieza un aumento importante del empleo formal y una mejora de los salarios reales. Y esto va a estar relacionado sobre todo con dos aspectos. Primero, a lo que decíamos hace unos minutos atrás, respecto de la conflictividad social que presenta el movimiento obrero organizado y el nivel de demanda y de reclamo que hace frente al Estado y frente a la patronal. Pero por otro lado, esa que ya no va a estar tan asociado al movimiento anarquista como había sido en periodos anteriores a la guerra, sino a un incipiente movimiento que algunos autores lo llaman de nacionalismo obrero argentino, porque es cuando empiezan a constituirse dirigentes obreros nacidos en Argentina y que empiezan a adherir, en vez de a la teoría anarquista, que es ruptura con el Estado y ruptura con el poder, a la ideología sindicalista, que es la que fundamentalmente plantea que el Estado sea un mediador entre capital y trabajo. En este sentido, ese primer nacionalismo obrero va a ser muy importante y las demandas obreras en esas 500 huelgas que tuvo que pasar Irigoyen, más de 500, durante su primer periodo presidencial, va a ser la ideología que predomina en los sectores obreros que presentan el conflicto. Acá está el mapa que les decía de las migraciones internas, ustedes lo miran y lo analizan. Bueno, para hablar un poquito de ese conflicto social, tenemos que pensar que los sindicatos más fuertes, por supuesto, van a estar asociados a lo que más genera entrada, que es el modelo agroexportador. Por lo tanto, la Federación de Obreros Marítimos, los sindicatos de los ferrocarriles, los sindicatos de los frigoríficos, los trabajadores rurales, los trabajadores de la metalurgia, todos estos que pertenecen al sector privado van a presentar entre el 16 y el 19 un altísimo grado de conflictividad. Hay huelgas famosísimas con muertos en las calles del centro, por ejemplo en Rosario, en Bahía Blanca, que eran los otros dos puertos importantísimos en esta época en Argentina, en Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, los puertos de exportación de cereales y carnes. Y en este sentido, en esos puertos, la conflictividad social se presentó con mucha virulencia. En el sector público, por ejemplo, sobre todo esos municipios que empiezan a organizarse como pequeñas repúblicas en esta etapa de democratización y que han empleado a varios miembros de los comités radicales, empiezan a tener también demandas desde el sector del trabajo. Ahora, ¿cuál es la respuesta que da el irigoyenismo en estas situaciones? Y es justamente una política que oscila entre el arbitraje, el sentir que el Estado es árbitro entre el capital y el trabajo, y que es parte de la negociación en el conflicto capital-trabajo, y en otros momentos es un elemento claro que apoya la represión del movimiento del conflicto laboral. De esto hay diversísimos ejemplos en estas 500 huelgas que les digo. Los más famosos son los que permiten hablar de las, pero no son los únicos, así que por favor cuando hablan o cuando aprendan la cuestión del conflicto laboral,
en tiempos, los conflictos laborales en tiempos del radicalismo no mencionen únicamente, ni piensen únicamente en las huelgas del sector rural en Santa Cruz, que dieron lugar a la película La Patagonia Rebelde, podrían verla, o al libro La Patagonia Trágica de Osvaldo Bayer. No piensen únicamente en esas huelgas de Santa Cruz o en las huelgas que dieron lugar a la llamada Semana Trágica de la Metalurgia de los Talleres Bacena, cerquita de La Plata. El conflicto laboral se presentó con muchísima más amplitud de esos dos conflictos que han sido los paradigmáticos en tiempos del radicalismo. Bien, un aspecto que no puede dejar de mencionarse cuando se habla del radicalismo, y el año pasado se cumplieron 100 años de este movimiento, es de la reforma universitaria. Para decirlo en pocas palabras, ustedes después pueden leer varios escritos salieron el año pasado respecto a los 100 años de la reforma. Pero si ustedes quieren leer algo que es precioso, el manifiesto preliminar o fundacional, en este momento no me acuerdo cómo se llama el documento, de la reforma universitaria, es una preciosura. Y todo un manifiesto militante del modo de universidad que se quiere, no solo para Argentina, y acá hacemos relación con lo que decíamos hace un rato de los populismos en América Latina, sino de la universidad como medio de ser parte de esa lucha antioligárquica y antiimperialista y de unidad latinoamericana para toda América. Y por otro lado, un clarísimo proceso de democratización de la universidad que hasta ese momento es algo así como poner a la universidad en el momento social que está pasando en la Argentina, de desvincular las universidades de la oligarquía y de hacer que la democratización entre también a los gobiernos universitarios. Por supuesto que hubo grandísimas reacciones frente al proceso de la reforma que se inició en Córdoba. Primero porque además tenía cierta asociación con demandas obreras peligrosas, de peligro rojo, es decir, estamos en 1918, es el año siguiente de la Revolución Comunista Rusa, entonces todos los medios que en ese momento eran sobre todo medios gráficos, hablaban del peligro rojo, del peligro maximalista que se acercaba a la universidad. En muchas oportunidades el propio Irigoyen, cuando tenía ciertas manifestaciones populistas, era asociado a un peligro comunista, etc. En ese sentido, nuestra reforma universitaria, que introduce la libertad de cátedra, la periodización la periodicidad de las cátedras, la libre asistencia, el gobierno colegiado de las universidades, el gobierno participativo de los claustros en las universidades, es pionera de las reformas que hubo, universitarias que hubo en Chile, en Perú, en México, hasta en la propia Cuba, en Brasil. Por supuesto, también hablaba del acceso a los cargos por concurso de los docentes, de la gratuidad de la enseñanza universitaria y de la autonomía universitaria, es decir, la propia universidad se rige con su propio gobierno, su autorregulación y autorregula su funcionamiento. Bien. Por supuesto tenía cierto contenido clasista la reforma en función de toda esta clase que estaba en ascenso en la historia argentina, que era resultado del aluvión inmigratorio, como decíamos el otro día, y era la idea de que había que incorporar a todos esos sectores medios a la universidad para además producir un ascenso social más o menos definitivo. Bueno, una cosa importantísima es la política petrolera en tiempos de Irigoyen.
que va a unificar a los tres gobiernos, Irigoyen, Alvear y Irigoyen. Y tiene que ver con cierto aspecto que algunos lo han caracterizado como un nacionalismo económico. En 1907 se da el descubrimiento del petróleo en Plaza Winkle y en Cutralcó. Muchos de ustedes deben ser de ese lugar y saben que fue a principios del siglo pasado cuando empezó el descubrimiento del mineral en esta zona. Pero de un mineral que era sobre todo detectado, extraído, refinado y comercializado a propósito de esta enumeración por capitales, primero británicos y después británicos y norteamericanos. Y en ese sentido, hasta la Primera Guerra Mundial se habían constituido esos trusts petroleros, esos cárteles o monopolios petroleros que tenían que ver con la Standard Oil, la Shell, la Exxon, la Anglo-Persian, es decir, un Estado que no controla, no hagamos paréntesis, que no controla el desarrollo de la extracción del mineral, ni de la comercialización, ni del refinamiento. Por lo cual, durante la presidencia de Irigoyen, se va a crear la famosa YPF, que ahora es Repsol YPF, la famosa YPF o Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Quiere decir una compañía estatal que estuvo dirigida y organizada por un general del ejército. Esto no es un dato menor, es muy importante, porque tiene que ver también con toda una corriente del continente, de Latinoamérica, de un cierto sector militar que intenta ser el desarrollo, procurar el desarrollo económico, y Mosconi pertenecía a esa corriente militar. Es un sector militar que tiene como idea que no solo el sector militar debe dedicarse a la defensa, hipótesis de conflicto reales o futuras, sino también defensa más desarrollo, defensa más industrialización. De hecho, casi el desarrollo y la industrialización como un elemento de la defensa, para decirlo mejor. Y Mosconi pertenecía a esa escuela de militares que también ya estaba existiendo en otros países de América Latina. Y en ese sentido, tomó en sus manos la fundación de YPF como, también podríamos decirlo, como parte de una lucha antiimperialista. Y por eso mucha gente habla del nacionalismo económico respecto de la política petrolera. Pero ese nacionalismo económico tenía límites muy claros. Y los límites muy claros, que también los conocemos en la actualidad, en presencia haríamos otros comentarios, pero bueno, no tenemos tiempo. Los límites económicos tienen que ver con los poderes de facto, y los poderes de facto en ese momento eran los de las grandes empresas petroleras, por lo cual ese nacionalismo económico, hasta con una ley de nacionalización del petróleo, que fue lo que llevaría, según varios autores, al fin del, entre otros hechos, al fin del gobierno de Irigoyen, tuvo que ver con la lucha antiimperialista. Y con un intento de nacionalizar el recurso petrolero por ley que no podría darse porque los poderes arraigados de las petroleras norteamericanas e inglesas eran muy fuertes. Bien, acá tenemos lo de Mosconi, se construyó una primera refinería en La Plata, muy importante, porque entonces no es solo la extracción, sino el refinamiento y la comercialización. Fíjense, no estaba prevista en el proyecto de Mosconi la exploración de nuevos territorios. Muy bien. Les decía recién que respecto de esta política petrolera, ya vamos, un montón de minutos voy a tener que ir cortando. Respecto de esta política petrolera, se produjeron varios encontronazos que llevaron, entre otras cosas, al golpe que daría
fin a la segunda presidencia de Irigoyen anticipadamente. Pero no tenemos que hacer solo una interpretación en términos del golpe del 30 como el golpe del petróleo. Lo que vamos a ver en nuestra próxima clase es que en toda esta década del 20, a la par de este movimiento democratizador, antiimperialista, populista que significaba los gobiernos radicales en el poder, aunque tuvieran distintas líneas, Irigoyen de Alvear, a la par de todo este pensamiento de un primer populismo en Argentina, estaba surgiendo todo un movimiento nacionalista oligárquico que tendría relación con el gobierno que derrocó a Irigoyen en el 30. Bueno, para dejar pensada dejar de compartir pantalla, para dejar planteada la próxima clase, vamos a pensar en esto. No solo el golpe del 30 será un golpe del petróleo, como lo llamaron ciertos autores, sino que también es un golpe de ciertos sectores oligárquicos que no están viendo con buenos ojos este fenómeno de la chusma en el poder, como lo llamarán en la Nueva República, que era uno de sus principales periódicos. Esto que en la clase anterior hemos hablado de ese movimiento anticosmopolita de la oligarquía, bueno, no tiene que ver exactamente con eso, pero sí con fenómenos de reacción frente a las masas, ni siquiera a las masas, a sectores más numerosos de la masa social que empujan desde abajo, digamos. Y esos sectores que empujan desde abajo, y bueno, ponen en riesgo el propio lugar, y entonces se producen estas reacciones. Este nacionalismo oligárquico, del que empezaremos hablando la clase próxima, tendrá importantes miembros en el próximo gobierno que derroca a Irigoyen, y también entre los ideólogos de ese gobierno. Bueno, nos vemos la próxima clase con la década del 30.